Santa María. Continuamos esta sesión plenaria con el segundo punto del orden del día, que es la comparecencia a petición propia de la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional a los efectos de informar sobre el estado de las infraestructuras educativas. Tiene la palabra la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, doña María Mercedes Vaquero Mosquero, por un tiempo de 15 minutos. Muchas gracias, vicepresidenta. Buenos días, señores y señoras diputados y diputadas. Hoy comparezco ante esta Cámara para mostrarle y para informarle cuál ha sido el trabajo en materia de infraestructuras educativas que hemos realizado durante el año 2024 este Gobierno de la Junta de Extremadura y, por supuesto, bajo las indicaciones de nuestra presidenta María Guardiola. Presidenta que ha hecho una apuesta firme por mejorar las infraestructuras de nuestra región, sobre todo, repito, en materia de infraestructura educativa. Sí que quisiera ponerles de manifiesto que el proyecto de presupuesto que se presentó para el año 2025 contemplaba un incremento importante de expansión y compromiso social para este tipo de infraestructuras, algo que todos los grupos políticos tenían que haber tenido en cuenta. Pero les digo una cosa, que vamos a seguir por ese camino, porque ya lo tenemos establecido y vamos a seguir con esta vía de crecimiento. Pero permítanme que les explique, como representantes de toda la ciudad, de los ciudadanos extremeños, que son unos muy pocos datos. Solo en materia educativa, los fondos de la comunidad autónoma se iban a incrementar en el 7,86%, es decir, hasta la cuantía de 1.586.912.572 euros, que sumado al 5% que se había hecho en el año anterior, estamos hablando que en 2 años se hubiese llevado a cabo una subida del 13%, algo que nunca, y repito, nunca había ocurrido en la historia de Extremadura. Y repito nuevamente, esto lo tienen que saber los ciudadanos. Un incremento para que la educación en Extremadura se desarrollara como jamás se había hecho hasta este momento. Pero aún así, quédenle claro y quiero manifestar a los ciudadanos que vamos a seguir mejorando la vida de todos ellos. ¿Y por qué? Pues porque nuestro proyecto habla por sí solo. Mejora del sistema, garantizamos la igualdad de oportunidades, avanzamos en inclusión educativa y vamos a invertir en el futuro de nuestros jóvenes. Esto no es algo que nosotros nos tomemos a broma. Esto es muy importante para Extremadura y debería serlo para todos ustedes. Y era muy importante porque queremos que nuestra región progrese, porque necesitamos una formación de calidad y ofrecer todas las oportunidades posibles a nuestros jóvenes para que prosperen y puedan desarrollarse en nuestra tierra. Pero repito, que esto no es un punto y aparte. Esto va a ser un punto y seguido. Como ya les digo, hoy venimos a exponer a esta Cámara el trabajo que se ha realizado durante el año 2024, mucho más que el que ustedes han hecho en 2 legislaturas. He dicho muchas veces y volveré a repetir que tenemos los mejores alumnos y tenemos los mejores docentes. ¿Y qué es lo que les falta? Lo que necesitan es que la Administración les dotemos de las condiciones necesarias que los motiven su rendimiento y que puedan sentir ese sentimiento de pertenencia que nos hace que nos arraiguemos a nuestra tierra. Como ya he dicho en varias ocasiones también, cuando llegamos a este Gobierno nos encontramos con un plan de infraestructura, el plan 2016-2020, que estaba sin terminar, sin materializar y, lo que es más importante, estaba descuidado absolutamente. La verdad es que nos encontramos con colegios y con institutos con grandes deterioros, goteras, humedades, desperfectos en los patios, calderas estropeadas, aislamiento en mal estado, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, un gran etcétera. Y sepan ustedes que a este Gobierno, y de manera muy directa a su presidenta, esto nos ha causado muchas preocupaciones y desvelos, sí, y desvelos, porque todos eran emergencias.
porque las quejas de la comunidad educativa y de todos los alcaldes eran y son con razón justificadas. Hace poco menos de un año, en el mes de marzo del año 2024, comparecí ante esta Cámara para explicarle el estado del Plan de Infraestructura del 2016-2020. Y les recordaba en aquella comparecencia que el PP había apoyado ese plan, ya que estábamos totalmente convencidos de la necesidad de llevarlo a cabo, porque conocíamos la situación en la que estaban todos nuestros centros educativos y reconocíamos que era necesario para todos los extremeños. Esto es una prueba de lealtad de este Gobierno, de este partido, cuando se trata de políticas que beneficien a todos los extremeños. Permítanme que le exponga la situación en la que se encuentra ahora ese Plan de Infraestructura 2016-2020, solamente 10 meses más tarde. Pues bien, de las 50 obras que había proyectadas en ese plan, solo se habían realizado 22 y 2 estaban sin terminar, estaban avanzadas, no vamos a decir lo que no es, pero que se han terminado estando nosotros ya en el Gobierno. Estamos hablando que no se había ejecutado ni el 50% de ese plan, es decir, el 40%. Dicho de otra manera, quedaba el 60% para llevar a cabo, porque eran obras que estaban paradas y algunas, como les voy a exponer ahora, abandonadas. ¿Eso es eficacia, señorías? ¿Conocen las consecuencias directas e indirectas de su gestión? Pues se la voy a decir yo. Por una parte, un deterioro de los centros que era, por supuesto, insoportable y cada vez mucho mayor. Y por otro, un encarecimiento de más del 30% en el precio final del presupuesto, sobre todo por la subida de los materiales. Pero es que ese 30% que se han incrementado los precios de los materiales sale del bolsillo de los extremeños, de todos los extremeños. Y eso sí que es muy importante. Pero aún así, María Guardiola y su Gobierno nos comprometimos en avanzar en este plan de infraestructura. Y así lo hemos hecho. Y le voy a decir cómo está ese plan, repito, 10 meses más tarde. Pues bien, de las obras que estaban en ejecución, este Gobierno ha terminado las siguientes. El IES San Fernando de Badajoz, el CEI Los Arcos de Malpartida de Cáceres, el CEI Emérita Augusta de Mérida, el IES Jalama de Moraleja, la Escuela Oficial de Idiomas de Navalmoral de la Mata, el CEI San Miguel Arcángel de Plasencia, el IOS Valde Salima de Valverde del Fresno, todas ellas del plan de infraestructura que ustedes tenían que haber terminado y que ya nosotros las hemos terminado. Sí. Por otro lado, ¿ya le he dicho que estaban? En fin, por otro lado, había 8 obras que habían sido abandonadas y que este Gobierno ha tenido que impulsar desde cero. Pero, señorías, ya están resueltas y en fase de licitación. ¿Saben qué quiere decir eso? Que en un plazo de 5 a 7 meses podrán empezar a comenzar a ejecutarse las obras de casi todas. Luego le explicaré qué quiere decir eso de casi todas, pero les voy a decir cuáles son esas obras previamente. La IES Universidad Laboral de Cáceres, el IES Gonzalo Torrente Ballester, el IES Meléndez Valdés de Villafranca de los Barros, el CEI Nuestra Señora de Guadalupe de Navalvillar de Pela, el CEI Virgen de Guadalupe de Quintana de la Serena, el CEI Virgen de la Peña de Perales del Puerto, la Escuela Oficial de Idiomas de Don Benito, el Centro de Educación Especial PROA de Cáceres. Y, como he dicho, casi todas, porque el CEI PROA de Cáceres, muy a pesar nuestro, porque es una prioridad para este Gobierno, tardará algunos meses más. Y le voy a decir por qué. No, precisamente, señora Álvarez, porque la empresa que ustedes contrataron para llevar a cabo el proceso y el proyecto de licitación ha abandonado el proyecto de redacción y hemos tenido que empezar también desde cero, como en todos ellos. Pero, mire, para su tranquilidad, estamos trabajando conjuntamente para que la tramitación de los nuevos pliegos y la licitación y actualización del proyecto salgan a la vez. Con lo cual, ya le digo que el retraso va a ser mínimo. Y es más, esta consejería está en constante
consonancia y en constante diálogo con la AMPA de este centro y la directiva para que, mientras que llegan estas nuevas instalaciones, hacer y adecentar las instalaciones actuales, de tal manera que este año se va a llevar a cabo una inversión de 100.000 euros, este año 25, aparte de la ya ejecutada en el 2024. ¿Por qué? Porque tanto los alumnos como el personal docente y no docente se merece estar y trabajar en las mismas condiciones. De este plan, del que vimos todos tantos carteles anunciados, pero que nunca, algunas de estas obras nunca se llegaron a comenzar, quedaron obras de los que no se había movido ni un solo papel. Pues bien, nosotros también la hemos puesto ya en marcha y se encuentran en fase de tramitación o de adjudicación. Me voy a referir a algunas de ellas porque, como le digo, han sido 345 las actuaciones que hemos llevado a cabo este ejercicio. El CEI Los Ángeles. Nada. Y cuando quiera, ese es el terreno. ¿Pero qué queremos el terreno si no tenemos edificio para que se vayan los alumnos? La Escuela Oficial de Idiomas de Badajoz. El Centro de Educación Infantil y Primaria Gabriel de Gébora, que, por cierto, como habrán visto, del CEI Los Ángeles y el Gabriel de Gébora, el lunes pasado ha salido en prensa que ya tenemos la licitación. El IES Maestro González Correa de Jaraíz de la Vera, el CEI Plasencia, el CEI Calzada Romana de Puebla de la Calzada, la Escuela Oficial de Idiomas de Cáceres, el IES Cerro Gordo de Badajoz, la Escuela Oficial de Idiomas de Almendralejo, el CEI San Fernando de Badajoz. Como pueden ver, señorías, ustedes no fueron capaces o no quisieron terminar este plan en 8 años. Pero no se preocupen. Y se lo digo ya no solo a ustedes, porque yo sé que van a protestar de cualquier manera, se lo digo a los ciudadanos, que es a los que nos debemos. En 10 meses hemos dado un impulso incomparable, algo que ustedes no han sido capaces de hacer en 96 meses. Y vamos a seguir con la misma senda, a pesar de que no hayan aprobado ni hayan respaldado nuestros presupuestos. Ciudadanos extremeños, que son a los que nos debemos, vamos a seguir con las mejoras de las infraestructuras en nuestra tierra, porque estamos cambiando Extremadura. ¿No? No me miren así, porque no hemos parado, porque vamos a seguir trabajando. Lo que ustedes no hicieron. Hemos hecho mucho más que, repito, que lo que han hecho ustedes en todas las legislaturas. Y yo le hablo de datos, no de lo que se va a hacer, le hablo de hechos, como decimos en la facultad, de hechos históricos, es decir, que ya han ocurrido. En el año 2024 hemos hecho 345 actuaciones en infraestructura en nuestros colegios, en nuestros institutos, en los centros educativos. Es decir, casi una por día, teniendo en cuenta fines de semana y festivos. Unos números récord, o como dicen nuestros propios expertos, abrumadores, si los comparamos con los de años anteriores. Y lo hemos agrupado en 3 bloques. Obras terminadas, 170, es decir, una obra cada 2 días. Le indico algunos ejemplos. El CRAS La Pica de Villar de Rena, el CEI General Navarro de Valencia de Alcántara, el CRAS Valle del Salor, el IES Gregorio Marañón, el IES Castuera, el IES Eugenio Hermoso de Fregenal, el CEI Nuestra Señora de Aguasanta, el CEI Nuestra Señora de Guadalupe, etcétera, etcétera. Aunque hay numerosas actuaciones en nuestros grandes centros poblacionales, la gran mayoría de estas intervenciones se han hecho en los centros educativos de las zonas rurales. Sí, señora. Estos centros rurales que fueron los grandes abandonados durante su gestión, pero que se han convertido en una prioridad real para este Gobierno de María Guardiola. Porque no olvidemos que un colegio, un instituto en un pueblo es el corazón de sus vecinos. Y no solo no vamos a cerrar ningún centro rural, es que vamos a apostar por ello en materias de infraestructura, como ustedes no lo hicieron. El valor de las obras que se han terminado en 2024 ascienden a 37.889.142 euros. Y ahora mismo, este segundo bloque en ejecución o a punto de comenzar, hay 80 actuaciones. Como voy mal de tiempo, no se las voy a anunciar, pero tenemos la relación para todas aquellas de ustedes, señorías, que la requieran.
Y un tercer bloque, que son los proyectos redactados o en redacción, de los que hay también 95, como la segunda fase de la Facultad de Medicina, la nueva Escuela Oficial de Idioma en el Hospital Centro Vivo, etcétera. Y en zonas rurales, como son Coria, Guareña, Villafranca, Logrosán o Ribera del Fresno. Y todo esto ha sido posible gracias a la gestión y el trabajo de muchos compañeros del Servicio de Obras de esta consejería. Un trabajo que está siendo coordinado por la Secretaría General y el Servicio de Obras y Equipamiento de nuestro Gobierno. Repito, en total hemos llevado a cabo 345 actuaciones en el año 2024. 170 terminadas, 93 corresponden a la provincia de Badajoz y 77 a la provincia de Cáceres. Y todas ellas, la mayoría de todas ellas, han sido debido a la falta de mantenimiento que ustedes habían tenido. Hemos tenido que sustituir instalaciones eléctricas, reparar fachadas, sanear humedades, arreglar cerramientos, cambiar Gracias, señora Vaquera. Ha finalizado etcétera, su intervención. etcétera. Y es el turno de los grupos parlamentarios y tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura el señor Macías Rodríguez por un tiempo de 10 minutos. Buenos días a todos y a todas, señorías. Muchas gracias. Perdón, tengo un poco la garganta un poco mal y no lo sabía. Señora consejera, no entiendo mucho el motivo de la comparecencia de hoy. Por lo que ha dicho, que ha vuelto a exponer cuestiones que ya había expuesto más o menos recientemente. Y no lo entiendo, todavía menos, cuando usted habla, lo primero que ha dicho ha sido sacar pecho orgullosamente sobre los presupuestos que habían presentado y han retirado. Este es un pequeño detalle. Lo han presentado, lo han defendido, hemos estado haciendo enmiendas y lo han retirado el día antes. Y deben dar muchas explicaciones, porque ni sus socios originales ni sus socios accidentales, por lo menos para sacar el presupuesto, saben qué es lo que ha sucedido realmente. Yo supongo que este debate va a ser un debate en el que ustedes van a tener un rifirrafe con el PSOE a cuento de lo que el PSOE no hizo, lo que ustedes han hecho, lo bien que lo han hecho ustedes y lo rápido que lo han hecho, etcétera, etcétera. Yo voy a plantear este debate más bien en términos de política presupuestaria y de prioridades. Usted, visitando algunas de las obras en algún momento, y porque lo hemos traído aquí, ha planteado usted en algún momento, visitando algunas de las obras de los colegios, ha planteado que todo no se podía hacer, que había efectivamente una gran cantidad de obras que había que abordar, que efectivamente había mucho colegio público que necesitaban intervenciones y que no había suficientes recursos para todo eso. Se lo planteé en ese momento y se lo planteo ahora. Ustedes tienen recursos. Cuando ustedes plantean un decreto, el primer decreto, que plantean una serie de exenciones fiscales, ustedes están destinando unos recursos públicos que se podían dedicar a la educación pública, los están dedicando a dar exenciones fiscales. Cuando ustedes, como en estos presupuestos, plantean una subida de los conciertos en primaria y en secundaria, que llegan casi a los 100 millones, sumando el presupuesto de primaria y secundaria, casi a 100 millones en los conciertos en Extremadura, cuando al mismo tiempo se están cerrando líneas en colegios públicos y en institutos, cuando ustedes están manteniendo aulas y líneas en la concertada
con menos alumnos de la media que hay en el público, ustedes están priorizando meter dinero en unas cosas respecto a otras. Más allá de su consejería, en términos económicos, cuando el Gobierno del PP aquí decide no solicitar la condonación de la deuda que tiene con el Estado, está renunciando al menos a 77 millones que se podrían dedicar a este tipo de obras. Cuando el Partido Popular vota en contra en el Congreso de los Diputados de un decreto, un Real Decreto Ley, que significa que hay una actualización de las transferencias del Estado y ustedes renuncian a más de 300 millones de euros, ustedes son responsables. Quiero decir, ¿tienen posibilidad de dedicar más dinero a esto? Que yo estoy de acuerdo con ustedes en que el PSOE tenía que haber hecho mucho más y que hay muchos defectos y muchos problemas en los centros públicos, pero son ustedes responsables. Son ustedes responsables. Ustedes pueden generar más recursos, ustedes pueden conseguir más presupuestos. Y efectivamente habrá problemas, porque los hay, porque ha aumentado también efectivamente el coste de los materiales. Ese es uno de los problemas que tenemos en la construcción, en la vivienda. Pero ustedes son responsables inmediatos de no generar más inversión pública, que buena falta hace en Extremadura, y de dinamizar más la economía, en concreto respecto a todo lo relacionado con las inversiones en los colegios. Y después hay otra cuestión importante, señoría. En el plan de inversiones del que usted está hablando, debería haber toda una parte relacionada con la ampliación de la educación infantil en los colegios públicos. Y ustedes han renunciado a eso. Ustedes han optado por una vía, que es la vía por la que han optado en otras comunidades autónomas, también gestionadas por el PP, que en vez de hacer aulas en centros públicos para educación infantil, ustedes han optado por repartir dinero a las familias, para que las familias lleven a sus hijos a colegios o a instituciones o a guarderías, como son normalmente conocidas, en las que puedan matricularse en educación infantil. Y esto es un modelo con el que no podemos estar de acuerdo. Eso es uno de los graves problemas en el plan de inversión. Ustedes han renunciado a que haya unas infraestructuras y a que haya un profesorado y un personal en los centros públicos de educación infantil. Y ustedes están dejando, al hacerlo así, están dejando a gran parte de la población de los pueblos, del mundo rural, los están dejando sin esa opción. Porque donde hay colegios privados de educación infantil son en las ciudades grandes o en los pueblos medianos, pero en los pueblos pequeños no. Antes, cuando se abría un colegio de educación infantil, ese colegio de educación infantil, la prioridad era atender a los de la localidad. Cuando usted cambia eso por un cheque a la familia, está obligando a la familia a irse a otro pueblo, a llevar a su hijo a otro sitio. Y eso lo saben perfectamente los padres y madres que se han movilizado ya con la cuestión de los TEI. Lo saben perfectamente. Y hay muchos que están despertando ahora y se están dando cuenta de lo que significa la política que ustedes están desarrollando. Que ustedes incluso lo disfrazan con una apelación a la libertad de elección de centro. Y no es así. No es así en ningún caso, pero menos aún todavía en el caso de la etapa de educación infantil. Y esta es una cuestión grave, no solo porque marginen a una gran parte de la población que está en el mundo rural, en los pueblos, es porque también están dejando a una gran cantidad de niños sin la posibilidad de prosperar mucho más dentro del sistema educativo. Todos los estudios y todas las instituciones educativas consideran que precisamente la educación infantil es uno de los mecanismos más eficaces para conseguir una mayor integración social y para que haya una mayor igualdad entre las distintas clases sociales. No les voy a descubrir ahora lo importante que es la educación infantil, pero por eso le digo que es importantísimo que en este plan
que en este plan de inversiones también se aborde eso y no se deje de lado. No se puede sustituir con cheques a las familias. Es necesario que haya una fuerte y sostenida inversión pública y una apuesta decidida por la educación pública de calidad. Y eso, señora consejera, no lo estamos viendo. Tienen ustedes recursos para hacer más y mejor, más y mejor. Pueden conseguirlo. Es una cuestión de voluntad política y de priorizar a quién quieren ustedes beneficiar. Usted, como consejera de Educación, debería pelear mucho más dentro del equipo de Gobierno por los recursos que se tienen que destinar a la educación pública. En Extremadura no hay otra opción, no hay otra opción. Con la reducción que estamos teniendo de población, por la caída demográfica, o hay un esfuerzo importante por parte de la Junta de Extremadura para mejorar el sistema educativo, para mantener las infraestructuras que tenemos y para mejorar en los ratios que tenemos, o si no, vamos a un problema muy serio. Ya hay alguna localidad en la que solo hay colegios de la concertada. Y vamos a una situación en la que cada vez vamos a tener mayor enfrentamiento entre la concertada y la pública. Ya lo está viendo, ya estamos en eso. A pesar de que lo hemos avisado durante mucho tiempo, no se ha hecho nada en serio. Y esto de las infraestructuras es solo un síntoma más. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor Macías. Por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura tiene la palabra el señor García García por un tiempo de 10 minutos. Buenos días, señorías. Gracias, señora vicepresidenta. Gracias, señora consejera, por su comparecencia. Esta vez sí que usted ha venido, porque casi siempre lo hace, si no siempre, a petición propia, sin que la bancada socialista le haya pedido una comparecencia, como hacen algunos de sus consejeros, sus compañeros consejeros, pero usted sí ha venido a informar de voluntad y por propia iniciativa a los extremeños de las infraestructuras de educación y, por lo tanto, se lo tengo que agradecer. Y le voy a agradecer hoy muchas más cosas. Porque la Consejería de Educación ha invertido, según otros datos, 70 millones de euros para infraestructura educativa en 2024, incluyendo proyectos que están en ejecución, contratación o redacción. Es cierto que en los presupuestos del 2025, los presupuestos no natos, había un incremento en infraestructura, pero al prorrogarse tenemos otra vez los 70 millones más todo el remanente de lo que no se ha ejecutado. La infraestructura se ha ejecutado, pero tenemos cosas como la ayuda al inglés y otras más cosas, universitarias y otras más cosas, que hay remanente y que se pueden compensar con los presupuestos del 2024. Porque si estos eran los presupuestos más grandes de la historia, los del año pasado también, el incremento ha sido 200-300 millones. Como la ejecución ha sido de un 60-65%, tenemos remanente, más o menos. Con lo cual aquí tampoco es para rasgarnos las vestiduras. Según nuestros datos, la ejecución 2024, como ha dicho la señora consejera, ha habido 345 actuaciones, como ha dicho usted también, casi una por día, sin contar sábado y domingo, 170 obras finalizadas, 80 en ejecución o contratación y 95 en fase de redacción de proyectos. Ya le valdría al PSOE tener esa gestión y esa eficacia en los proyectos. Ya quisiera el PSOE hacer eso. Ejemplo de obras terminadas, como ha dicho la señora consejera, el Centro Val de Salima por 1,7 millones de euros en Valverde de Fresno, el Centro de los Arcos, 3,5 millones de euros, o la nueva Escuela Oficial de Idiomas en Navalmoral La Mata. Son algunos ejemplos. Y se ha priorizado las zonas rurales. El 70% de las actuaciones están encaminadas en zonas rurales. Nos parece perfecto. Y se ha finalizado
casi se ha finalizado el programa 2016-2020, que cuando entró el nuevo Gobierno, solamente había 22 obras de las 50 proyectadas. En 16, 17 meses se ha finalizado lo que no hizo el Partido Socialista en 2 legislaturas. Está bien, está bien. Además, se han reactivado obras paralizadas, 8 proyectos abandonados por empresas constructoras se relanzaron con un aumento de coste del 33% y aún así se han afrontado esos gastos. Universidad Laboral de Cáceres, 458.000 euros, Colegio Virgen de Guadalupe, de Quintana de la Serena, 6,5 millones de euros, y el Centro Prueba de Cáceres, que tenía una inversión de 12 millones de euros con un incremento de coste del 33%. Se sigue afrontando los retos en educación y nos parece bien. Nosotros no hemos puesto ningún tipo de pega al presupuesto de educación. La pega era que no se contó con nosotros antes de presentar los presupuestos porque nos parecían poco. Esa era la pega, que ya no tenía arreglos mediante enmiendas, porque no se le podía quitar una partida educativa a un lado, como quiere Unidas por Extremadura, la concertada, y luego rellenar a otro. Esa era nuestra pega. Pero nuestra pega en educación era que era poco dinero en educación. Inversiones en eficiencia energética. También ha habido el Plan contra el frío-calor, 94 ayuntamientos han solicitado ayuda para mejora energética, instalación de placas fotovoltaicas y LED en 58 institutos, con una inversión de 7 millones de euros, subvenciones por un valor de 30 millones de euros que permiten a los municipios solicitar hasta 200.000 euros por proyectos para aislamiento térmico, iluminación eficiente y sistema de aerotermia. Todo eso se ha hecho en el año 2024 y, por lo tanto, en síntesis, la consejera de Educación, doña Mercedes Vaquera, está modernizando la red educativa extremeña con inversiones sin precedentes, aunque persisten desafíos logísticos presupuestarios. ¿Y por qué existen desafíos presupuestarios? Porque la señora consejera de Hacienda ha priorizado políticas de izquierda antes que la educación. Por eso existen desafíos presupuestarios, porque no ha priorizado la educación con otros temas de índole ideológica, de favorecer a la izquierda. Porque la señora consejera de Hacienda sí ha hecho política valiente, como las becas complementarias por rendimiento académico, cosa que la izquierda no quería, cosa que la izquierda se opuso completamente, sin embargo lo hizo. Ya quisiera yo que la consejera de Hacienda hiciese lo que hace la consejera de Educación. Por lo tanto, señorías, hoy me dirijo a ustedes para hablar de 2 realidades que en estos momentos definen la situación en Extremadura. Por un lado, queremos reconocer el esfuerzo y la dedicación de la consejera de Educación, cuya gestión está marcando un antes y un después en la formación de nuestros jóvenes y en el futuro de nuestra región. Y, por otro, no podemos dejar de expresar nuestra indignación y profunda preocupación por la incompetencia y la falta de liderazgo de la consejera de Hacienda, cuya incapacidad para negociar y lograr un acuerdo está poniendo en grave riesgo el futuro de todos los extremeños. ¿Y por qué decimos falta de liderazgo? Porque siempre ha estado tutelada por el consejero de Presidencia su negociación. Lo de incompetencia no creo que lo tenga que explicar. Y, en primer lugar, permítame destacar el trabajo ejemplar de la consejera de Educación. Bajo su liderazgo hemos visto cómo se han implementado, como he dicho anteriormente, políticas innovadoras y valientes que están transformando nuestras aulas, desde la modernización de infraestructuras educativas hasta la apuesta por la digitalización, pasando por la mejora de las condiciones laborales de los docentes. Vamos lento, porque con la universidad vamos lento, con el decreto de figura, los complementos de docentes y sexenio y quinquenio vamos lento, pero yo creo que al final la voluntad política hay. Su gestión está siendo un faro de esperanza y de progreso para la ciudadanía. Ha sabido escuchar a la comunidad educativa, priorizando la calidad de la enseñanza y la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, independientemente de su origen o condición. Gracias a su visión, Extremadura está formando a una generación preparada para los desafíos del futuro, una generación que será el motor de nuestro desarrollo económico y social. Sin embargo, mientras que celebramos estos avances, no podemos ignorar la otra cara de la moneda. La falta de acuerdo en la aprobación de los presupuestos de 2025 es una muestra de clara incompetencia y falta de liderazgo de la consejera de Hacienda, como he dicho anteriormente. En un momento en que nuestra región necesita estabilidad y recursos para seguir creciendo, su incapacidad para negociar y llegar a consensos está dejando a Extremadura en una situación de incertidumbre y desamparo. Los presupuestos no solo son números en un papel, son la herramienta que permite financiar servicios esenciales como la educación, impulsar proyectos estratégicos y garantizar el bienestar de nuestras familias.
La falta de acuerdo no solo es una irresponsabilidad política de la consejera Manzano, sino también un fracaso en el deber de servir a los ciudadanos. Ha fracasado. Fracaso no es rendirse. Si eso fuese así, Pedro Sánchez no habría fracasado nunca. Y Pedro Sánchez es un fracaso absoluto, como la señora Manzano. Mientras la consejera de Educación demuestra que con diálogo, compromiso y visión se pueden lograr grandes cosas, la consejera de Hacienda nos muestra lo contrario, una falta de liderazgo, una incapacidad para construir puentes entre las diferentes fuerzas políticas y una clara despreocupación por las necesidades urgentes de nuestra región. Su gestión, o más bien su falta de gestión, está poniendo en peligro el futuro de Extremadura. No podemos permitir que la incompetencia de una persona frene el progreso de toda una comunidad. Y, en conclusión, hoy quiero poner en valor a la consejera de Educación y a todo su equipo por su excelente trabajo y por su compromiso con el futuro de nuestra región. Al mismo tiempo, hago un llamamiento a la consejera de Hacienda para que asuma su responsabilidad y deje de lado su ineptitud. Extremadura no puede permitirse el lujo de quedarse estancada por falta de acuerdos. Necesitamos presupuestos que reflejen las prioridades de nuestra gente y que nos permitan seguir avanzando hacia el futuro mejor, como la sociedad se manifestó en las elecciones de mayo del 2023. La consejera de Hacienda debe entender que su trabajo no es un capricho personal, sino una obligación con todos los extremeños. Si no es capaz de cumplir con su deber, la principal obligación de su trabajo, sacar unos presupuestos, quizás sea la hora que dé un paso al lado y deje a alguien más competente para que tome las riendas. Muchísimas gracias. Gracias, señor García. Seguidamente, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fernando Rodríguez Enríquez, por un tiempo de 10 minutos. Gracias, vicepresidenta. Señora Baquera, mire, yo le reconozco que de esta comparecencia esperaba algo más que lo que nos ofreció en la rueda de prensa del otro día, que fue un compendio de inexactitudes, de datos difusos y de cuestiones que demuestran la falta de conocimiento que tienen sobre la materia. Y no ha sido así. Mire, yo se lo voy a explicar poco a poco. Sobre el número de expedientes y obras. Me sorprende que nos diga que 2024 es el año que más actuaciones se han llevado a cabo porque son 345. Y a mí me sorprende porque yo no sé si le han contado que desde el año 2016 existe una práctica de transparencia por la cual se registran en este Parlamento un informe anual sobre el Plan de Infraestructuras Educativas. Y a poco que rasque, se va a dar cuenta de que lo que está diciendo es falso. Y tampoco quiero convertir esto de verdad en una competición para ver quién ha hecho más obras, pero mire, si es que se los traigo aquí. Le traigo dos de ellos. Memoria anual 2023, que está compartida con los dos gobiernos. Expedientes no nominativos, 372, que son más que los 345 que usted dice. Y ojo, que yo no estoy contando con los expedientes nominativos, los de universidad, ni con los equipamientos. Pero es que en la memoria anual del 2022, que también se la traigo aquí, y este ya del Ejecutivo anterior íntegramente, expedientes no nominativos fueron 389, que son más que los 345 del 2024 e incluso que los del 2023. Pero es que todo esto lo están montando, señora consejera, para maquillar una cuestión de absoluta ordinalidad, como son las infraestructuras educativas, para decir que ustedes han hecho más obras que nadie, aunque no sea cierto. Que es que usted está diciendo que el año pasado hicieron una obra al día, pero una hora al día, pero usted de verdad piensa que las obras son como la micebrina. Es decir, vamos a ver, que es que con estos comentarios se demuestra que usted desconoce por completo lo que implica una obra, por pequeña que sea, pero sobre todo desconoce lo que implica una obra pública. ¿Y usted sabe cuánto tiempo requiere la tramitación de un contrato de obra mayor según la ley de contratos del sector público? Y, por cierto, es que flaco favor, aunque los haya mencionado, les está haciendo al equipo técnico de la consejería con sus argumentos. Se lo digo porque es el mismo que tenían el Gobierno anterior. Y vaya desde aquí ya nuestro apoyo y reconocimiento a ellos por la gran labor que siguen realizando con independencia del signo político que tenga la Junta de Extremadura. Sobre los progresos del plan en lo que va de legislatura. ¿Me puede usted decir cuál es el avance del plan en lo que llevan de legislatura? Pues se lo voy a decir yo. Ninguno.
Ninguno. Es decir, no hay avance del plan más allá de las obras que se encontraron contratadas al llegar al Gobierno, porque ustedes disponen actualmente de 95 proyectos y se los encontraron casi todos redactados al llegar. Y mire, yo les recomiendo que pregunte por cómo dejaron las infraestructuras educativas al salir el Gobierno del señor Monago y que lo compare con lo que usted se ha encontrado al llegar, porque a pesar de que los planes y las infraestructuras eran similares al 80%, en 2015 esto se dejó como si fuese el desierto de Almería. Que no la engañen, señora Baquera, que el plan en sus distintas fases estaba lanzado al 100% cuando llegaron. Dígame una sola obra de este plan, una sola obra que esté a cero como usted afirma. Que le digo yo que no las hay, que solo hace falta ver los informes anuales que le acabo de enseñar para comprobar que todas las obras tienen terrenos, todas las obras tienen proyectos y todas las obras, o al menos o algunas obras están en ejecución. Es decir, que es que usted no puede decir que el plan no se ha lanzado al 100%. Sobre las obras no iniciales, vamos a ver, aquí está usted de nuevo faltando a la verdad, porque es que además me está tocando un poquito el corazón, porque una obra se inicia desde el momento en el que se empieza a redactar un proyecto, que es que los arquitectos y los ingenieros estamos para algo. Pero es que en el caso de las obras que nos ocupan, los trabajos empiezan incluso antes con la consecución de los terrenos, aunque usted diga que no. Mire, yo le voy a poner algunos ejemplos. Sobre el Centro de Educación Especial Los Ángeles de Badajoz, sobre este centro, dígame si miento al afirmar que existen terrenos y el proyecto, y que además estos terrenos se eligieron, la ubicación se eligió de forma consensuada con el AMPA durante la legislatura pasada. Y dígame si no es menos cierto que el Ayuntamiento de Badajoz tardó más de un año en resolverlo a nivel urbanístico porque era complejo, porque había que unir dos parcelas contiguas en el centro de Badajoz. El problema es que esta cuestión sigue igual después de 18 meses porque ustedes no han hecho nada. O Proa Cáceres, o la Laboral, o la Escuela Oficial de Idiomas de Badajoz, que tienen proyectos licitados desde la legislatura anterior y ahí siguen. Y esto no es tener los expedientes a cero, señora consejera, créame. Esto es que ustedes se están ocupando del turrón blando y no quieren meterse con el turrón duro, que son las obras de envergadura. Por cierto, otra cosa que a mí tampoco me vale es la amnesia selectiva con las situaciones geopolíticas que estamos viviendo cuando hablamos de obras y precios de los materiales. Y se lo digo porque usted echa en cara al Ejecutivo anterior que se han tenido que revisar al alza algunos proyectos con aumentos de presupuesto de hasta el 33%. Mire, yo le voy a leer una cosa, la tengo aquí, a ver si lo recuerda, y lo voy a citar textualmente. Si la COVID-19 nos cogió a todos por sorpresa sin tiempo para reaccionar y mucho menos para poder paliar sus efectos más adversos, no menos sorpresiva ha sido la subida de la energía, el incremento de la inflación agravándose por las repercusiones de la guerra de Ucrania. Se vislumbra una posible recesión económica donde el precio de los combustibles ha sido el detonante al alterar los costes de producción de las empresas, las materias primas y los recursos económicos. Esto viene recogido en el prólogo de la memoria anual 2021 redactada por el Consejo Económico y Social de Extremadura y lo firma, pues aquí lo tengo, su presidenta, doña Mercedes Baquera. Es decir, usted. Pero ¿se está usted dando cuenta de que usted sola se contesta? Pues claro que hubo proyectos en los que se tuvieron que actualizar los precios, pero no solo en el plan de infraestructuras educativas, sino en todas las obras, tanto públicas como privadas, por el aumento del precio de los materiales como consecuencia del COVID y la guerra de Ucrania. Si es que usted lo decía en el 2021. Otra cuestión, sobre el estado de las infraestructuras educativas y su mantenimiento. Mire, señora Baquera, yo lo que no voy a admitir que diga aquí es que hasta que no han llegado ustedes al Gobierno, los centros educativos de Extremadura eran poco menos que barracones. ¿Sabe usted cuál es la superficie de centros educativos de nuestra región? Pues son alrededor de 2,5 millones de metros cuadrados y, efectivamente, hay instalaciones que cuentan con 50 años o más y requieren un mantenimiento, claro que sí, pero un mantenimiento continuado en el tiempo porque cuando quieran acabar ustedes con el último, pues tendrán que empezar de nuevo con el primero porque ya necesitará cosas. Es decir, con este volumen de instalaciones no existe ni presupuesto ni medios suficientes para que todos los centros no presenten algún problema, por muy pequeño que sea. Y afirmar lo contrario es desconocer la dimensión de los centros de nuestra región o la evolución de cualquier edificación con el paso del tiempo. Y un segundo apunte. En la rueda de prensa, y ahora también ha hablado usted de la dejación de funciones del anterior Ejecutivo sobre el mantenimiento de los colegios. Bueno, pues vuelve usted a demostrar que no tiene claras las cosas, porque el mantenimiento de los colegios y de los centros educativos especiales depende por ley de los ayuntamientos. De los ayuntamientos. Sobre la eficiencia energética, mire, es que de esto también habló y esto también me toca el corazón. Yo le voy a preguntar, ¿el Ejecutivo anterior le dejó dispuesta una auditoría energética realizada en colaboración con Agenex de toda la red de centros para determinar cuáles son las actuaciones necesarias en esta materia?
¿Sabe que cada auditoría genera un plan de mejora en cada centro? Y, por último, ¿sabe que la ley del 2019 de eficiencia en centros educativos le obliga a elaborar un plan de infraestructuras teniendo en cuenta los planes de mejora energética? ¿Usted ha hecho algo de esto? ¿Usted ha hecho algo de esto? Pero la primera pregunta que se tiene que hacer es, ¿sabe usted qué es la eficiencia energética? Se lo digo porque en su rueda de prensa hablaba de placas solares y luces LED, lo ha hecho el señor García también. Y nada más lejos de la realidad. La eficiencia energética se determina en función de la composición de la envolvente para que los edificios demanden menos energía. Y por eso se habla de aislamiento, por eso se habla de carpintería, por eso se habla de sistemas de ventilación y por eso se habla de otras cuestiones, pero en ningún caso se refieren a las placas solares o a las luces LED. Es que en esto también anda un poco pez, señora Baquera. Pero la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué hacen esto? ¿Por qué pretenden presentar como algo excepcional una cuestión rutinaria y que llevaba a buena marcha como si ustedes fuesen los salvadores de las infraestructuras educativas? Pues me da que esto lo plantean, entre otras cuestiones, como una cortina de humo. Como una cortina de humo para tapar, por ejemplo, que los docentes en Badajoz defiendan su derecho a los 175 días de clase. O como una cortina de humo para que no se note que pretenden retrasar, sin contar con nadie, la estabilización de los ATE, de los TEI y de los intérpretes de lengua de signos. Como una cortina de humo para que no se vea que cuando los docentes extremeños reclaman una subida salarial de casi 300 euros, ustedes les toman el pelo ofreciéndoles menos de 30. Pero, sobre todo, como una cortina de humo para tapar su fracaso en la negociación de los presupuestos de Extremadura para el año 2025. Mire, señora Baquera, y además lo ha mencionado usted por aquí, mire, a ustedes les sobra soberbia y les falta elegancia. Les sobra soberbia porque no son capaces de reconocer que había mucho trabajo hecho cuando llegaron al Gobierno. Yo reconozco aquí que ustedes están continuando con el trabajo y no se me caen los anillos. Pero es que además les falta elegancia, porque ni cuando inauguran las obras de la legislatura pasada son capaces de invitar a las personas que tuvieron que ver de forma directa con esas obras. Le pongo el ejemplo que ha dado usted del Colegio San Miguel de Plasencia, que después de casi 3 años de una obra complejísima, a la inauguración no invitaron ni a la dirección facultativa, ni a la empresa constructora, ni a los técnicos de la Junta, que se rompieron los cuernos para que aquella obra saliese para adelante. Nada, es que allí estaban usted y el alcalde como si hubiesen estado vertiendo también el hormigón en la obra. Mire, yo no quiero finalizar, de verdad, sin reiterar, y se lo digo en serio, el ofrecimiento que le hemos hecho en más de una ocasión para trabajar de forma conjunta en el nuevo plan de infraestructuras educativas. Nuestra mano, señora Baquera, sigue tendida. Ahora bien, en su mano está aprovechar el talento de aquellos que tienen experiencia en el tema. Nada más, vicepresidenta, muchas gracias. Gracias. Gracias, señor Rodríguez Enrique. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Valencia Ramos por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, vicepresidente. Buenos días, señorías. Quiero comenzar. Hoy en nuestros centros educativos se conmemora el Día Escolar de la No Violencia y la Paz y desde aquí el Grupo Parlamentario Popular se une a esa conmemoración con el lema de UNICEF este año, Hacemos la paz, agradeciendo, como no puede ser de otra forma, la labor de nuestros docentes, educando siempre en un ambiente de paz y de no violencia. Señor Rodríguez, aquí no hay cortinas de humo, aquí hay negociaciones. Aquí hay hablar con la comunidad educativa, aquí hay sentarse con los sindicatos, aquí hay luchar y trabajar por las mejoras de nuestros docentes, cosa que el Gobierno socialista no ha hecho nunca. O sea que aquí no hay ninguna cortina de humo. Si de algo se caracteriza nuestra presidenta y nuestro Gobierno es de su capacidad de escucha activa y de su total compromiso con los extremeños. Y es vital para toda la comunidad educativa contar con las infraestructuras educativas, con centros educativos dignos, donde se pueda realizar la labor docente de manera adecuada. Hace 9 años se aprobó un plan de infraestructuras educativas que había sido realizado por el Partido Popular y que hizo suyo el Partido Socialista, que se aprobó de manera conjunta. Ese plan lo realizó el Partido Popular pateando y visitando nuestros centros educativos. Había muchas necesidades urgentes, como centros de educación especial, pero el Partido Socialista, lejos de priorizar este plan, lo guardó en un cajón y 8 años después no fueron capaces de ejecutar más del 44%. 8 años y más de la mitad del plan sin ejecutar, habiendo algunos centros en los que no se había movido ni un solo papel, señor Rodríguez, ni un solo papel. Pero, evidentemente, la inacción y la mala gestión del Gobierno socialista ha provocado numerosos daños colaterales. El primero, que muchos centros educativos han empeorado su situación al llevar años esperando obras y promesas prometidas. El segundo, que la lista de necesidades de mejoras de infraestructuras se ha ido añadiendo nuevos centros
que evidentemente con el paso de los años hace necesario que se actúe. Y tercero, que ese retraso y ese chapuza por parte del Gobierno socialista ha hecho perder mucho dinero a los extremeños, ya que esas obras ahora nos costarán entre un 30 y un 50% más. Quiero pararme aquí para explicar un caso notorio de la dejadez del Gobierno socialista. Nos vamos al año 2005. Año 2005. Educación construirá un nuevo colegio en Perales del Puerto. En ese año, en el año 2005, un niño extremeño de 10 años lee en un periódico regional que la Junta de Extremadura socialista va a construir un nuevo centro en su pueblo. Lo anuncian a bombo y platillo. Muchos años tienen que pasar hasta que se haga efectivo esa promesa y es en el año 2016, 11 años después, cuando por fin el colegio aparece incluido dentro de un plan de infraestructuras educativas que, por cierto, lo incluyó el Partido Popular. En el año 2019, en enero del año 2019, unos meses antes de las elecciones, la consejera Esther Gutiérrez lo presenta con maqueta incluida y anuncia que finalizarán las obras en el 2020. Pero, oh, sorpresa, se paraliza por el sobrecoste de los materiales. Aquí tenemos cómo aparecía en la prensa. En el año 2021 se reanudan las obras, pero el colegio nunca se termina. Una plataforma ciudadana se une y reclama que las obras se reanuden y que el colegio se termine, pero poco se consigue. Hasta que en el año 2022 las obras se paran definitivamente. Meses antes, la consejera socialista Esther Gutiérrez hace declaraciones en diferentes medios de comunicación y dice el Gobierno de la Junta de Extremadura cumplirá con una demanda y un compromiso histórico, se llevaba 20 años pidiendo. En el 2015 me comprometí para que este colegio fuera una realidad. Una vez iniciados los trámites, esto es imparable para que sea una realidad. Año 2019. En el año 2021, no es hasta el verano de 2023 cuando el Gobierno de la presidenta María Guardiola saca ese plan de infraestructuras del cajón. Se ha tenido que volver a redactar el proyecto, se ha tenido que actualizar la licencia. Sí, ríense, también se reirán mucho los vecinos de aquella localidad. Se ha tenido que volver a redactar el proyecto, se ha tenido que volver a actualizar la licencia y ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado mes de diciembre. En unos meses, el Colegio de Perales del Puerto será una realidad. Después de 20 años de engaños, 20 años de engaños, un colegio que en el 2005 estaba proyectado como un 3+6 unidades, ahora, por desgracia, será un 2+3, pero que nos costará a todos los extremeños un 30% más. El niño que aquel 18 de junio de 2005 leía esperanzado la noticia de su nuevo colegio, hoy es el alcalde de Perales del Puerto, Andrés Manzano, al que quiero agradecer su compromiso, su implicación y su lucha todos estos años para conseguir lo que es de justicia para un pueblo y para toda la comunidad educativa. Lo que me sorprende, señorías socialistas, es que no se ruboricen, no es que no se ruboricen, que encima se ríen y se jactan de lo que yo estoy contando y sean capaces de traer durante 2 años consecutivos una enmienda a los presupuestos donde aparece la construcción del Colegio de Perales del Puerto. Eso es lo que me sorprende. El Colegio de Perales del Puerto, señorías, será una realidad gracias al Gobierno de la presidenta Guardiola. Este es un ejemplo de muchos, podría contarles algunos más porque algunos me pillan incluso bastante cerca, pero los extremeños pueden estar tranquilos porque hoy, año y medio después, ese plan ya es una realidad palpable. De las obras que estaban en ejecución, nuestro Gobierno ha terminado 7. 8 obras habían sido abandonadas por el anterior Gobierno, algunas de ellas importantes y necesarias como el IES de la Universidad Laboral o la Escuela Oficial de Don Benito, que ya están resueltas y en fase de licitación. Había 10 obras en centros educativos en los que en 8 años no se había hecho absolutamente nada y que ha tenido que poner en marcha nuestro Gobierno desde cero, encontrándose en fase de tramitación o adjudicación como el Colegio de Educación Especial de Los Ángeles.
posible. Señor Rodríguez, puedo comprarle que la burocracia muchas veces es muy tediosa, puedo comprarle que los plazos a veces se alargan, pero lo que no voy a comprarle jamás es cómo el Partido Socialista se ha reído de los extremeños. Me comentaba la alcaldesa de Fregenal que le prometieron, había un compromiso en el año 2020-2021, que iban a arreglar el gimnasio del instituto, que iban a reparar la cubierta del colegio. Pues bien, en el año 2022 pidió el Gobierno socialista la licencia y a día de hoy no hay absolutamente nada. Y ahí está la prueba. No, ahí está la prueba. Ella sí hizo su trabajo como alcaldesa. Lo que no lo hicieron fueron el Gobierno socialista. Un segundito, señora Valencia. Señora Álvarez, por favor, le pido que no interpeles al interviniente. Gracias. Se hace muy complicado. Yo entiendo que las verdades duelen y que tenemos aquí a la alcaldesa de Fregenal, que mejor que ella no lo va a saber usted, pero evidentemente, pues si no da la puntadita, no se queda usted a gusto. Aparte de todo eso que ya he explicado, evidentemente los años siguen pasando y las obras y las necesidades de nuestro centro pues siguen sumándose y siguen añadiéndose. Miren, señorías, en Extremadura contamos con 722 centros educativos, 722, y se han realizado actuaciones en el último año en 345 centros, es decir, en más de la mitad de todos nuestros centros educativos. De esas actuaciones, 170 ya están terminadas, 80 están en ejecución y 95 están en diferentes fases de proyecto o licitación, como la segunda fase de la Facultad de Medicina de Badajoz. La gran mayoría, como pueden comprobar, en centros rurales, porque nuestro Gobierno apoya y apuesta por la escuela rural. Y cuando se atienden a los centros rurales, se está atendiendo y cuidando a la escuela rural. ¿Hay fórmulas mágicas, señorías? Pues no, no hay fórmulas mágicas. Hay trabajo, hay voluntad, lo que no se ha tenido antes, señor Fernández. En los años que yo he estado en centros educativos y en equipos de dirección, jamás me ha visitado un delegado provincial de educación y mi centro estaba pendiente de muchas obras. Jamás han venido, venía el aparejador, venían los del servicio de obra, pero un delegado provincial o delegada provincial no se ha personado nunca en mi centro para ver en qué estado se encontraba. Evidentemente, desde los despachos es muy difícil tener una realidad palpable de lo que pasa en los centros educativos y eso no se ha hecho. Entonces, no le voy a permitir que diga o que no ponga en valor lo que ahora sí se está haciendo. Nuestros delegados provinciales atienden a nuestros centros educativos y en el momento que hay una necesidad se personan en el menor tiempo posible. Y evidentemente todo tiene sus plazos, eso lo sabemos, todo tiene su tiempo, eso lo sabemos, pero cuando hay voluntad, cuando hay empatía, cuando se escucha a la comunidad educativa y cuando se trabaja para mejorar nuestros centros, hay que agradecerlo y es así como hay que hacerlo, porque se os llena la boca de hablar de equidad, de segregación, de calidad de la educación. Pero no hay mejor manera que pensar en los alumnos y en los docentes y en su igualdad de oportunidades que manteniendo los centros educativos en condiciones dignas. Nuestro Gobierno asume el reto, porque es un reto, de afrontar nuestros centros educativos poniendo todos los medios con los que cuenta a su alcance para dar el impulso que necesitan nuestros colegios e institutos, sin chinchetas y solamente con criterios de urgencia y necesidad. 345 actuaciones en infraestructuras educativas en un año. Enhorabuena, consejera, enhorabuena, Gobierno de la Junta de Extremadura, y gracias también a todos los trabajadores del Servicio de Obras, tanto de Mérida como de Cáceres y de Badajoz, porque estáis en la senda necesaria para que nuestros centros estén en condiciones dignas. Muchísimas gracias. Cierra el debate la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, doña María Mercedes Vaquera Mosquero, por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, vicepresidenta. Voy a empezar contestando al señor García de Bosch. Señoría, siento decirle que con sus palabras no me he sentido para nada halagada. Al revés, me he sentido utilizada. Porque me ha utilizado para poner en evidencia el trabajo que ha estado haciendo una compañera, la compañera Elena Manzano, consejera de Hacienda y Administración Pública. Y no lo considero justo.
No lo considero justo. Le voy a decir cómo funciona este Gobierno. No sé si me dará tiempo de hacer referencia a la réplica, pero hay cosas para mí que son más importantes. Y es el reconocimiento y el valor de las personas, el respeto hacia el trabajo y el buen hacer, como está haciendo la consejera de Administración Pública. Mire, aquí, si Hacienda va bien, si Educación va bien, si otros vamos de una manera, va el equipo entero, el Consejo de Gobierno, porque nosotros nos reunimos todas las semanas y consensuamos lo que es prioritario para este Gobierno, dirigido por María Guardiola. Y he de decir que si hay alguna persona con talante dialogante en este Gobierno, es la consejera Manzano. He tenido el placer de tener muchas reuniones con ella en los últimos tiempos, por problemas conjuntos que tenemos Administración Pública y Educación, tema TEI, que ya le recuerdo al señor Macías que tampoco sabe muy bien cuáles han sido las últimas protestas, que no han sido de los padres porque no la atiendan, sino por otra cuestión, que por supuesto vendré a dar cuenta también cómo ha ido evolucionando el resto de la educación en Extremadura. Pero simplemente le digo que no ha sido justa ni con mi compañera y, por supuesto, conmigo, porque daba igual quién se hubiese subido hoy aquí. Hubiese halagado su trabajo con tal de poner de manifiesto el desacuerdo que pueden tener con los presupuestos. Dicho esto, quería también comentarle al señor Rodríguez. Señor Rodríguez, que no le ve, perdón, yo no sé qué es para usted, decía el tema de que había de los expedientes anteriormente. Yo no sé qué para usted abrir un expediente de obra, de tramitación de obra, se lo voy a decir. Abrir una carpeta, poner el escrito de demanda del centro educativo y asignarle un número. Para nosotros eso no es un expediente. Porque según eso, si nosotros tuviésemos en cuenta las demandas que tenemos, tendríamos más de 600, porque aparte de las 345 actuaciones reales que hemos hecho, tenemos unas 200 como mínimo pendientes. La que sí, se ha abierto una carpeta pendiente de estudio y de análisis. Eso no es serio. Pero, de todas maneras, como le he dicho otras veces, yo sigo abierta para que veamos los expedientes abiertos por ustedes, los resueltos por ustedes y lo que hemos hecho nosotros. Y sí, me reitero en dos cosas. En que la demora y la no actuación que han tenido ustedes con la ejecución del Plan 16-20 hubiese ahorrado mucho dinero a los extremeños por la subida de los materiales. Y me vuelvo a reafirmar lo que dije en la memoria del Consejo Económico y Social del 2022 referido a la situación del 2021 en que la guerra de Ucrania iba a incrementar los precios. ¿Pero qué han hecho ustedes de 2016 al 2021 que empezó la guerra de Ucrania? ¿Qué han hecho en esos 5 años? Que podían haberse llevado a cabo muchas obras y se hubiese ahorrado mucho dinero. Por lo tanto, me ratifico en ambas cosas. No como ustedes. Lo dije teniendo conocimiento de lo que iba a pasar con la guerra de Ucrania y le sigo respondiendo en función de lo que ha pasado posteriormente. Miren, como no tengo mucho tiempo, sí que quiero ponerle de manifiesto que vean ese mapa que hay ahí. Ese mapa que está puesto en la pantalla son esas actuaciones de las que yo he estado hablando en esta comparecencia. Aquí tenemos las 345 actuaciones que se han llevado a cabo y que quedo a disposición de cualquier señoría, cualquier persona de esta Cámara que quiera analizar una por una, en la que están expuestas localidad, nombre del centro e importe que se ha invertido este año en ella. Los puntos verdes son las obras finalizadas, las obras que se han terminado y realizado en el año 2024. Las que tenemos en rojo, naranja, perdón, las que están en naranja, era amarillo mi ordenador, pero aquí ha cambiado el color. Las que están en amarillo es las que se están ejecutando en la actualidad. Y las que están en rojo son las que están en redacción, es decir, las que están en proceso de redacción o redactado ya el proyecto. Pues bien, ustedes siempre nos han criticado de que nosotros teníamos abandonadas las zonas rurales. Aquí tienen. Una imagen vale más que 1000 palabras.
Mire ustedes cómo están la Sierra de Gata, las actuaciones que se han hecho en las Urdes, en el Jerte, en la Vera, en las Villuercas, en la Campiña Sur, en la Siberia, en Tierra de Barro, en el suroeste, en la Sierra Suroeste de Extremadura. ¿Estos no son zonas rurales? ¿Es que este Gobierno ha abandonado las zonas rurales de las que ustedes tanto nos critican? ¿Qué obras tenían hechas ustedes? Si todo esto se ha tenido que ir haciendo. A mí no me cuadran los números. Si tenemos, siendo muy generoso, que no llega, casi 800 centros educativos, nosotros hemos llevado 345 actuaciones y tenemos más de 200 de esos expedientes abiertos que cuentan ustedes. Estamos hablando de casi 600. ¿Qué centros se salvan? Y de todos esos centros que ustedes han hablado, como por ejemplo el Centro Especial de Educación Especial Los Ángeles, hablen con las AMPA, hablan con el PROA y les podrá decir ellos qué es lo que han hecho ustedes por ellos, que hasta que no ha llegado este Gobierno no se ha preocupado por ellos y no se ha empezado a mover sus proyectos. Esto es lo que ha hecho el Gobierno de María Guardiola. Esto es lo que ha hecho. Pero, en fin, como le digo, una imagen vale mucho más que 1000 palabras. Y en lo que me hacía referencia también el señor Macías en cuanto a los presupuestos, claro, que sabemos las necesidades de infraestructura. Por eso le digo que no se preocupe, que vamos a seguir actuando, mejorando y avanzando en este camino de las mejoras de las infraestructuras educativas. Todos nuestros centros, todos nuestros colegios, tanto institutos de enseñanza secundaria o bien los colegios, tienen a su disposición del mes de julio unas ayudas para que puedan tener un acondicionamiento como se merecen, a través de las ayudas que hemos dado de eficiencia energética, que son 30 millones por un lado para los CEI, a los que pueden optar los ayuntamientos y de las que tenemos ya 94 solicitudes, y por otra parte para los institutos. Estamos diciendo que por primera vez en la historia de Extremadura, nuestros alumnos y docentes, personal no docente de los centros, van a poder contar con aire acondicionado en estos meses de verano, incluso de primavera, que se nos presentan en Extremadura. Algo de lo que siempre se habían quejado, pero nunca se habían puesto soluciones. Y aquí se están poniendo. Y les digo más, se va a volver en breve a sacar estos dos proyectos para que se puedan volver a solicitar estas ayudas. Sí, señorías. Señorías, estoy muy orgullosa, estoy muy contenta del trabajo que ha realizado el equipo técnico, los técnicos de nuestra Junta de Extremadura. Y hay una cosa, señor Rodríguez, en la que comparto al 100%. Nuestros técnicos son unos grandes profesionales que lo dan todo independientemente del color para que trabajen. En eso sí que estoy de acuerdo. Y he de decir que también el equipo y el secretario general y todo nuestro Gobierno ha apostado por las infraestructuras en educación, porque seguramente serían de las que están peor en toda España. Y sí, señorías, estoy orgullosa y les voy a decir más, y estoy más ilusionada que nunca, porque este mapa que están viendo con 345 actuaciones y siguiendo las indicaciones acordadas por mi propio Gobierno encabezado por María Guardiola, el año que viene volveré otra vez y veremos el avance y lo nuevo que se ha hecho. Muchísimas gracias a todos. Gracias, presidente. Gracias, señora consejera. A continuación, es el